La semana trágica y su correlato es el tema, y por tal motivo vamos a conversar con el profesor Eduardo Sartelli, quien dicta cátedras, investiga en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Nacional de La Plata. Es licenciado en Historia. Eduardo, buen día, muchísimas gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, Gustavo, ¿cómo estás? Bueno, ¿podemos considerar a la semana trágica como el pundonor de la trágica democracia del siglo posterior? Mira, en realidad podríamos considerarlo así, pero ese punto de partida debiera ser complementado de la siguiente manera. Si uno hace el ranking de los obreros muertos por luchar en el contexto de cada gobierno argentino, se va a encontrar con una sorpresa. La mayoría de la gente, ¿qué diría? ¿Dónde murieron más obreros o con qué presidente murieron más obreros? Y la respuesta inmediata sería Videla. Sin embargo, cuando uno hace la cuenta, esta es una deuda que yo todavía tengo con Osvaldo Bayer, alguna vez charlamos de hacer la cuenta completa, pero cuando uno hace la cuenta, aunque sea, digamos, de una manera superficial, se encuentra con que el principal responsable de muertes obreros en circunstancias de lucha es Irigoyen. Hipólito Yrigoyen. Hipólito Yrigoyen. Y que Perón disputa cabeza a cabeza con Videla el segundo lugar. Ajá. Dicho de otra manera, el podio de los masacradores de la clase obrera tiene entre los dos, primero y segundo, o primero y tercero, según como se lo mire, a los dos presidentes más votados de la historia argentina y a los dos personajes que son considerados la quinta esencia de la democracia popular, de lo popular, de el movimiento nacional, de aquello que aparece como mojón en la historia de la vida argentina, en tanto serían, son, fundadores de movimientos históricos. Claro. Eso nos debería llamar a preguntarnos con más seriedad qué es la democracia y en qué sentido democracia y dictadura se oponen de manera radical. Uh-huh. Esto seguramente llama la atención y sorprende a los oyentes y a los lectores, pero las cuentas son las cuentas. Si uno coloca las cuentas de Irigoyen, pensemos en que los muertos de la semana trágica son incontables. Van desde ninguno, uno de casualidad, claro, según las memorias del comisario Romariz, un comisario peronista que estaba en la época de la semana trágica, estaba en la comisaría de La Boca. Según él, muere un par de obreros de casualidad. Pero, digamos, un diario como La Nación, muy opositor a Irigoyen, habla de 1500, y los socialistas, que normalmente siempre son más realistas en este punto, son menos escandalosos, aunque igualmente anti-irigoyenistas, hablaban de 750. En realidad nadie sabe cuánta gente murió durante la llamada Semana Trágica. Hasta el día de hoy, ¿no es cierto, Eduardo? Hasta el día de hoy. Pero, digamos, sumemos cualquier cifra intermedia a los muertos de la Patagonia. Claro. Sumemos a eso los muertos de la forestal. Sumemos a eso los muertos que yo calculé, sumé, digamos, uno por uno, en 40 en las huelgas de obreros rurales entre 1916 y 1922, y coloquemos la cifra que nos da entre 2.000 y 3.000 obreros en relación al tamaño de población de la Argentina de 1920, y nos vamos a dar cuenta que Videla empalidece. En todos estos episodios represivos estuvo presente Perón. Perón estuvo presente en la represión de la huelga de Bacena, que da origen a la Semana Trágica. Perón va a estar de vuelta presente y va a ser responsable de la muerte de un obrero en forma directa por un pelotón dirigido por él durante la huelga de obreros rurales del 28 en Santa Fe y Córdoba. Huelga llamada a instancias, huelga reprimida, mejor dicho, por Irigoyen, que es uno de los primeros presidentes de la Argentina en mandar al ejército a reprimir civiles,
fue la de 28 reprimida a instancias de un pedido de la sociedad rural, uno diría cuándo no, pero también de la Federación Agraria. Ajá. Podemos seguir la historia de Perón y la masacre de Pilagá. Podemos seguir la historia de Perón, la AAA, Ezeiza, etcétera, etcétera, etcétera. Pero por eso te digo, no sé si se trata de una mancha en la historia de la democracia argentina o si nos invita a reflexionar mejor qué significa esta dicotomía dictadura-democracia, sí, que tiene en la Semana Trágica un momento de prueba, porque que antes se reprimiera obreros, en un momento donde no existía la democracia ante la ley de Espeña en sentido estricto, era todo más que una farsa, uno podría entender como normal. Sí. Pero la democracia, la ley de Espeña inaugura la democracia en la Argentina casi en términos perfectos, o sea, no ha habido fraude bajo la ley de Espeña prácticamente nunca. Permitime, Eduardo, permitime corregirme o explicar mejor. Cuando yo dije pundonor de la democracia, no quise decir que era una mancha, ¿no? Un estigma, sino como una pequeña síntesis de lo que como correlato sucedió después. Es decir, tranquilamente podemos situar aquel enero de 1919 con este enero de 2019, en cuanto a lo que está sucediendo, ¿no? Más allá de distintas características, por supuesto. Sí, no, claro, efectivamente se trata de eso, se trata de una síntesis que nos permite pensar otra vez qué es la democracia, porque tenemos una mirada institucionalista de la democracia, una mirada formal. La democracia es un conjunto de mecanismos. Somos todos iguales ante la ley, somos todos igual de potentes, cada individuo vale un voto, tiene la misma potencia. Es decir, la democracia burguesa encubre detrás de una igualdad formal la desigualdad en la vida real. Claro. Tenés plata, le pagás a Cuño Levarona burlando y violás, matás, pero preso no vas. Tal cual. No tenés plata, te sentaste a tomar una cerveza en una esquina con un par de amigos, a alguien se le ocurrió que era un actitud sospechoso y puedes terminar con un tiro en la cabeza o preso. Con lo cual, otra vez, la Semana Trágica, cuyo nombre también habría que matizar, ¿no? Invita a pensar en esto, efectivamente. Y digo matizar porque la connotación de trágica le quita el elemento de lucha a la semana. Claro. Trágico parece una tragedia, algo que pasó sin que nadie lo buscara. Bueno, trágico, salió fue a la playa, cayó un rayo y mató. Claro, y habría que utilizar esta palabra como resultado de lo que sucedió, ¿no? Los cientos de muertos, que no solo fueron obreros, sino también estamos hablando de judíos. Después hubo una persecución también, ¿no? Sí, yo, digamos, ahí señalo claramente el elemento que contiene la Semana Trágica, que después se va a repetir a lo largo de la historia argentina. Claro. Con la Semana Trágica nace el nacionalismo reaccionario. El nacionalismo reaccionario de base católica, que toma la Semana Trágica como un elemento nodal. Hasta ese momento la Iglesia argentina no tenía una importancia sustantiva, entre otras cosas porque la élite que forma el Estado argentino, sí, desde Mitre hasta Pellegrini o Sáenz Peña, es una élite liberal, ¿no? Con ciertas limitaciones, pero liberal. Pensemos en la ley de educación común, que instala la educación laica, pensemos en el matrimonio civil, que le saca a la Iglesia la potestad sobre las relaciones jurídicas entre personas, etcétera, etcétera, etcétera. Es con la Semana Trágica que la Iglesia se va a reconciliar con la burguesía argentina y van a hacer esa variante de la burguesía reaccionaria, que remite a intelectuales que son muy conocidos y como novelistas, como Manuel Gálvez, un nacionalista de derecha que es voz suave, o Hugo Wast, directamente un nazi en toda la regla. De allí, Eduardo, podríamos nosotros inferir la importancia que tomó en aquel entonces la Liga Patriótica y el Comité Pro Argentinidad. Lógico, porque pensemos que esto también se produce en un marco internacional donde eso se desarrolla a gran escala. O sea, pensemos que estamos en el ascenso de Mussolini, pensemos que estamos en la crisis del liberalismo a nivel mundial. Hay
por las fechas se escribe un libro muy importante por la influencia cultural que tiene después, que se llama La decadencia de Occidente, de Spengler, que es un libro en el cual está mostrando que lo que él llama la decadencia de Occidente en realidad es la crisis del capitalismo liberal. Y en torno a eso ascienden otras ideologías. Entonces, la Liga Patriótica en la Argentina es un correlato de un montón de actividades que se producen por la época en muchos lugares para suplir la incapacidad represiva del Estado. Es decir, hay cosas que el Estado no puede hacer porque no queda bien en un marco democrático. Por lo tanto, aparecen elementos paraestatales que hacen la tarea sucia y que consisten básicamente en hacer aquello que el Estado no puede hacer porque no queda bien, pero que hay que hacer porque si no el dominio burgués corre peligro. Entonces, la función del gobierno de turno va a ser hacerse el tonto. O sea, la Liga Patriótica fue creada por un radical. Claro. Y estaba dirigida por connotados radicales. Tal cual. Por lo tanto, no podía el presidente de la República no saber lo que era la Liga. Al contrario. Pero nunca vas a ver a un liguista preso por las barbaridades que hicieron, que las que hicieron en la Semana Trágica son apenas un elemento menor de lo que la Liga Patriótica lleva adelante entre el 17 y el 22. O sea, la Liga Patriótica es un organismo de guerra de la burguesía, que a partir de la Semana Trágica se va a dedicar, digamos, día y noche a combatir a la clase obrera allí donde se encuentra. Sí, ni hablar de 1921, ¿no es cierto?, la Patagonia. La Patagonia, la masacre de Jacinto Arauz en La Pampa, investigado por Osvaldo Bayer, pero también pensar en la represión de las huelgas del puerto, pensar, yo personalmente, en un libro que estoy por sacar ahora, que es una investigación muy larga de hace mucho tiempo, investigo las huelgas de obreros rurales entre 1916 y 1922, y ahí constaté 40 muertos, la mayoría a manos de la Liga Patriótica y organismos similares, porque la Liga Patriótica es la más famosa, pero no es la única. También está en la Asociación Nacional de Trabajo, la ANT. Curiosamente, todo el personal político que se gesta allí va a terminar después en el peronismo. Bueno, eso te quería preguntar. Hacé una revisión sintética, si podés, con las características principales de la diferenciación de lo que era la clase obrera antes del peronismo y, por supuesto, después. Vos lo que tenés básicamente antes del peronismo es la superabundancia de lo que llamamos infantería ligera. O sea, la clase obrera no es una totalidad homogénea, está dividida en un montón de capas y fracciones. La capa más importante es lo que Marx llama el ejército industrial, es decir, el ejército en activo, los que están trabajando. Sí. Después viene la población sobrante, es decir, los que llamamos vulgarmente desocupados, pero que es mucho más que desocupados. Tal cual. En el medio hay una capa que entra y sale todo el tiempo, que está ocupada y desocupada, que Marx llama infantería ligera. Marx usa la metáfora de la guerra para tratar de mostrar cómo funciona el ejército proletario en el trabajo. Y esta infantería ligera es la que va a los lugares donde hay una actividad muy aguda, pero momentánea, o sea, donde la lucha es muy violenta, pero muy momentánea. Son los trabajos estacionales. La infantería ligera son los obreros que van a las cosechas. En esta época, los obreros de cosecha, también los que trabajaban en las vías ferroviarias, etcétera, etcétera, son la capa más grande de la clase obrera argentina. 30% son obreros de este tipo de obreros, es decir, que van y vienen todo el tiempo. Pensá que para levantar la cosecha de trigo hacían falta 300.000 tipos. Claro. En un país donde no había más de 1,5 millones de obreros. Entonces, al lado de esta capa enorme de gente fluctuante que viene, la gente lo asimila con el atorrante o el croto. Al lado de esta gente hay un montón de sindicatos de oficio que reúnen a la gente que hace una tarea muy particular, muy específica, y que normalmente son sindicatos chiquitos. Pensá, los panaderos, hay un sindicato de panaderos por pueblo, pero hay 800 pueblos de Argentina, ese sindicato de panaderos no tiene mucha fuerza, está disperso por toda la República. Tenés sindicatos para todo tipo de oficios, los pintores, los albañiles,
algunos incluso con nombres que no se las tomaría a risa. La Sí. Unión Corcho Taponera, los obreros que hacían corchos y tapones. Sí. La Unión Triperos y Mondongueros, los obreros que en el frigorífico montaban las tripas y el mondongo. Esa clase obrera dispersa, fragmentada, en la cual solo hay unos pocos gremios que se parecen a gremios nacionales, la Sí. FOM, la Federación Obrera Marítima, incipientemente los ferroviarios, va a sufrir a lo largo de la década del 20 y del 30 un proceso de industrialización muy generalizado. La continuidad de un proceso de industrialización, no un proceso... Mucha gente cree que esto empieza con Perón o que empieza con el 30. No, esto ya está en los años 20. Y esa clase obrera se va a transformar en una clase obrera mucho más homogénea, mucho más compacta y sobre todo centralizada a nivel nacional por grandes sindicatos de industria. En general todos fundados por el comunismo en la década del 30. Insisto con esto. La leyenda peronista quiere que los sindicatos empezaron con Perón. No. No, claro que Los no. sindicatos por ramos de industria empezaron con los comunistas. La UOCRA, los carpinteros, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué Los lugar, metalúrgicos. Eduardo, qué lugar les corresponde a los anarquistas dentro del gremialismo? Bueno, los anarquistas van a ser los principales protagonistas en la etapa que llega hasta Irigoyen. Ajá. De ahí se abre un impasse, una década en la cual no hay mucho dominio de nadie. Hay una corriente llamada sindicalista que va a desembocar una parte de ella en el peronismo, que son, digamos, una especie de anarquistas reformistas, por decirlo muy rápidamente. O sea, son gente que rechaza la intervención del Estado, pero no tiene ningún problema en negociar, Ajá. no están de acuerdo en la huelga general, etcétera, etcétera, etcétera. Tipo keynesianos. Son más bien reformistas. Ajá. Arrancan como los sindicalistas revolucionarios, arrancan como más revolucionarios que los anarquistas y que los socialistas. Es una corriente europea ligada a Sorel, que Ajá. reivindica la acción directa, pero que después, ya para 1915, están muy reformistas y todo el mundo los considera radicales, es decir, son los sindicatos del gobierno. No Sí. es exactamente así, pero tienen una relación que después se va a potenciar con Perón y otros sindicatos. Pero, los anarquistas en la década del 20 tienden a ralearse, a desaparecer, y en la década del 30 los que van a tomar la posta de la dirección del movimiento obrero son los comunistas. Perón va a armar su sindicalismo estatal y filoperonista destruyendo a los comunistas. Claro. Es decir, los anarquistas ya son cosas del pasado para esa época. Ujú. Pensá que para el año 42-43 no se convocaba al plenario, al Congreso de la CGT, porque los socialistas y los sindicalistas tenían miedo de entregarle a la CGT al PC, porque el PC manejaba el 40% del movimiento obrero. Claro. Toda esa historia ha sido sepultada por toda la lectura del pasado sindical que es el peronismo. Ujú. O sea, antes de mí no había nada, Tal cual. nunca existían los comunistas ni los anarquistas, etcétera, etcétera. Para los anarquistas la Semana Trágica es un momento en el cual reviven de golpe de una decadencia que había empezado después del centenario, Ujú. y se transforman en la segunda orientación del movimiento obrero, porque la primera ha pasado a ser de estos sindicalistas. Sindicalistas hasta ahí, porque digamos, para que se entienda, la FORA, la Federación Obrera Regional Argentina, que era la entidad madre del anarquismo, Sí. tenía como profesión el anarquismo, es decir, nadie podía defender. Uy, a ver, tenemos un problemita en el contacto. A ver si lo escuchamos mejor ahora al profesor Eduardo Sartelli. Eduardo, ¿estás por allí? Porque no te podemos tomar. Lamentablemente me parece que se cortó el contacto, cabezón. Bueno, pero de todas maneras fue muy interesante todo lo que nos contó Eduardo con respecto no solo a la Semana Trágica en sí, ocurrida, recuerdo, del 7 al 14 de enero de 1919, bajo el gobierno de Hipólito Yrigoyen, radical. Nuevamente lo tenemos a Eduardo. A ver, Eduardo, Sí. discúlpanos la No hay interferencia, sí. Te decía entonces, los anarquistas se habían apoderado del movimiento obrero en 1905 y después del centenario son, digamos, ferozmente reprimidos y toma la posta la corriente sindicalista y forma la Fora 9, donde le quitan a la Fora la obligación de ser anarquista. Claro. Esa corriente va a ser dominante hasta la llegada de los comunistas.
Ajá. Entonces, sí. No, está bien, no, culmina, Eduardo, por favor. Y entonces, bueno, cuando arribamos a Perón, nos encontramos con que el movimiento obrero tiene 4 orientaciones, las mismas que en la década del 20, pero con diferente peso cada una. Los socialistas siempre fueron minoritarios, siempre fueron fuertes en gremios cercanos a la clase media, comercio, por ejemplo. Los sindicalistas heredan buena parte de la vieja estructura sindical, y la nueva estructura sindical por gremio de industria, lo que después vamos a conocer como el sindicalismo moderno, en manos del comunismo. Ajá. Y los anarquistas muy desaparecidos. Eduardo, te cambio de tema, pero prosiguiendo, por supuesto, con la misma temática, ¿no es cierto? ¿Existe en la ciudad de Buenos Aires? Porque yo le comentaba a la gente de la radio, mucho más joven que yo, por supuesto, que hay una iglesia en la ciudad de Buenos Aires, ubicada en Ayacucho y Santa Fe, entre Santa Fe y Marcelo T. de Alvear, que tiene una placa en su entrada que agradece a la Liga Patriótica, y no sé si al supermercado La Anónima, por ciertas donaciones que se hizo para la construcción de esa iglesia. ¿Esto es así? Mira, desconozco si la iglesia esa tiene esa placa. No me extrañaría, porque, por empezar, la burguesía del sur, los Brown Menéndez y los Pérez Compán, tienen una relación muy intensa con la Iglesia Católica. De hecho, uno podía ver en todas las fotos a Goyo Pérez Compán, el gráfico de la Argentina hasta hace un tiempo, que no iba a ningún lado sin su cruz en el ojal, ¿no? Sí. De modo tal que no sería extraño. Lo que sí está claro es que prácticamente toda la gran burguesía argentina se catoliza o catoliquiza en la década del 20 y sobre todo del 30. Y ahí es donde la iglesia adquiere el peso que hoy pretende tener. Digo hoy pretende tener porque la iglesia tiene un peso que obviamente ella misma magnifica, ¿no? Cada vez que se hace una marcha a Luján, 1 millón de personas fueron a Luján, nadie contó eso. Claro. Cada vez que se hace una marcha a San Cayetano, todos los años por el Día del Santo, un santo muy ineficiente, digamos, porque se supone que es el santo del trabajo, y tal cual. No debiera haber desocupación, ¿no? Que defecciona mucho. Claro, es un santo que es como San Expedito, ¿no? Uno le pide cosas y tarda. Entonces, San Cayetano todos los años se dice, bueno, 1 millón de personas a San Cayetano. Recuerdo un estudio que se hizo en la Facultad de Sociología, donde unos alumnos de la Facultad de Sociología se pararon en la puerta de San Cayetano antes de que empiece la manifestación y contaron uno por uno todos los que entraron hasta que terminó la semana entera de entrada y salida a San Cayetano. Sí. El resultado dio 70.000. Lejos de 1 millón. Obviamente todos los diarios dijeron 1 millón de personas en San Cayetano. Claro. Entonces, el peso de la iglesia en la Argentina se hace muy fuerte en la década del 30, pero siempre es un peso menor. Y yo insisto, la Argentina es un país laico. La iglesia tiene un peso muy grande en la estructura política. Pensemos simplemente en la discusión sobre el aborto. La discusión sobre el aborto pasó por diputados porque el diputado representa, es lo más democrático de la estructura estatal argentina, es decir, representa a la población por cantidad. Sí. Pero por el Senado no pasó. ¿Y no pasó por qué? Y no pasó porque el Senado representa por provincias, es un ámbito mucho más acotado donde se hace el negocio persona a persona. Ajá. Ahí la iglesia tiene mucho más poder. Pero el grueso del poder de la iglesia está en otro lado. Hay que pensar que la iglesia es una especie de ejército de ocupación de un Estado extranjero. Por empezar, el Papa es el jefe del Estado extranjero. Y la iglesia es un Estado extranjero, es el Estado del Vaticano. Es como una multinacional de la religión, digamos. Exactamente, que ocupa el territorio argentino. Es un ejército ideológico. Claro. Es un think tank de la burguesía que ocupa el territorio de punta a punta. La iglesia tiene personal político, punteros, cuadros políticos por toda la República. En toda la República, en cualquier pueblo, ¿qué es lo que te encontrás? Una plaza, la municipalidad, la comisaría
y la iglesia. La comisaría, el banco y la iglesia, todo alrededor de la plaza. Tal cual, sí. Entonces, ahora, ¿con qué se financia todo eso? Una de las cosas que salió a la luz es la plata que el Estado argentino le da a la iglesia para realizar, digamos, sus actividades, por ejemplo, el pago de los obispos, cosas por el estilo. Pero más importante que eso, mucho más importante que eso, es la educación privada. El grueso de la educación privada está subvencionada en Argentina, es decir, es privada, como todo lo que es privado en Argentina. Acá los burgueses son todos así. Lo que está privatizado son las ganancias. Ahora, cuando hay pérdida, todo se nacionaliza. Sí. Bueno, la educación privada católica es la masa de la educación privada argentina y tiene subsidio pleno. Con eso, con la educación privada, vive la Iglesia Católica Argentina. Por eso una discusión sobre la educación argentina debe incluir la estatización de las escuelas privadas, en particular las de la Iglesia. Indudablemente, indudablemente. Bueno, Eduardo, más o menos sintéticamente, a quienes no somos profesores como vos o licenciados en historia, nos quedó esta reflexión. La diferencia entre dictaduras cívico-militares y democracia es una cuestión de vestuario, de ropa, de vestimenta. Cuando al sistema imperante le conviene utilizar un uniforme, lo saca. Cuando le conviene, por intereses y por demás, utilizar un traje con saco y corbata o una pollera, también lo saca y guarda el uniforme. Pero por sobre todas las cosas, ¿sabes lo que me quedó pendiente de lo que dijiste? Algo muy interesante cuando criticaste tanto algunas actitudes del peronismo y en particular de su líder, Juan Domingo Perón. Escuchando todo eso que vos dijiste, Eduardo, a mí se me viene a la cabeza decir aquella frase del 19, yo, argentino. Eso diría un peronista, ante tanta crítica. Bueno, puede ser. Eduardo, te mando un abrazo, muchísimas gracias, la verdad que fue una inmensa dicha haber conversado contigo, ojalá que se repita a lo largo de este año. Cuando ustedes quieran, un abrazo. Un abrazo. Eduardo Sartelli, profesor de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad Nacional de La Plata, licenciado en Historia. La verdad que una maravilla. Daba ganas de seguir, de proseguir con esta charla porque aprendimos muchísimo, por lo menos yo aprendí muchísimo y también refrendé algunas otras cosas. Esa cooptación que el peronismo, la iglesia hace de las cuestiones y complejidades sociales y de los gremios del peronismo. Pero me sigo quedando con esa crítica, ¿no? Con esas cosas que contaba Eduardo con respecto al accionar de Juan Domingo Perón, que después ganaba votos con los mismos a los que antes reprimía. Si hay algún peronista escuchando y escuchó a Eduardo Sartelli, este profesor, creo sin ninguna duda, lo vuelvo a repetir, en este momento está diciendo, no sé, yo argentino.